Vamos a continuar con otros temas de la contingencia. Esto tiene que ver con la nueva negociación que se abre del sueldo mínimo en nuestro país. El gobierno y la CUT llegaron a un acuerdo para subir el sueldo mínimo a 500.000 pesos para julio del 2024. Para hablar del tema nos acompaña Héctor Sandoval, vicepresidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de nuestro país, la CONAPYME. Héctor, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, Héctor, lo primero, ¿cómo quedaron ustedes después de los anuncios hechos por la autoridad ayer? Yo he conversado por interno con la multigremial, también con la SECH. Le pregunto a ustedes como CONAPYME, y todos quedaron bien sorprendidos con los anuncios de ayer de la autoridad respecto a este acuerdo con la CUT. ¿Cómo lo ve usted, desde la CONAPYME? Bueno, nosotros no nos deja de sorprender que llegue a un acuerdo el gobierno con la Central Unitaria de Trabajadores sobre un nuevo sueldo mínimo y no le hubiese preguntado a quién tiene que pagar el sueldo mínimo y no hubiese reparado en las condiciones complejas que están hoy día las pymes. Y lo mínimo que habríamos esperado un poquito de respeto, porque nos dice que nos reuniríamos mañana para buscar un acuerdo respecto al sueldo mínimo, y eso fue anunciado en el día de ayer. No sé qué podemos acordar mañana. Por lo tanto, estamos bastante molestos con lo que ha ocurrido. Sí, Héctor, hemos sabido más o menos el cronograma que plantea el gobierno, de aquí a julio del próximo año llegar a los 500.000 pesos. Claro, usted plantea el tema de la reunión de mañana. ¿Con qué ánimo llegan a la reunión de mañana, ya sabiendo un poco lo que se informó el día de ayer? ¿Con qué esperanza llega también, ancho, cintura de negociación, llegan ustedes a esta reunión? Bueno, nosotros tenemos muy claro cuáles son nuestros planteamientos, no sabemos cuáles son los del gobierno. Primero, si las pymes tienen que asumir nuevos costos de las 40 horas, pasado mañana será la reforma previsional y hoy día el sueldo mínimo, las pymes tienen que primero ponerse de pie y no han logrado deshacerse de la mochila que arrastran del tiempo de la pandemia, cuando no pudieron pagar las cotizaciones previsionales, y el que debía 100 hoy día debe 2 millones. Por lo tanto, nosotros creemos que debe preocuparse el gobierno en que nosotros efectivamente paguemos el capital, que es dinero de los trabajadores, pero no que tengamos que pagar multas de intereses, y que las multas de intereses van al erario nacional, y creo que el gobierno no tiene por qué lucrar con el problema de las pymes. Si nosotros logramos ponernos de pie, obviamente que estamos en condiciones de conversar, pero no tenemos que dejar de observar en que hoy día, para pagar un sueldo de 410.000 pesos, el Estado se pone mensualmente con 32. Por lo tanto, si pretende subirlo a 440, tendrá que ponerse con 62, y si lo va a subir a 490, tendrá que ponerse con 30 más, y finalmente, si pretende llegar a los 500.000 pesos, el aporte que tendría que hacer el Estado es de 122.000 pesos. Sí, justamente te iba a preguntar... Será la única forma de llegar a acuerdo. Sí, solamente un punto, Héctor. Te iba a preguntar cómo llegaban a ese cálculo, de acuerdo al comunicado que ustedes presentan junto a la multigremial y a la SECH, de un subsidio de 122.000 pesos por parte del Estado. Tú me explicas muy bien cuánto reciben hoy día, cuánto debiese extenderse eso, pero ustedes hablan de, por lo menos en el comunicado, de un subsidio permanente, porque en el gobierno siempre se ha hablado, por lo menos hoy día me tocó en la mañana hablar con la ministra Jara en la mañana, que el subsidio que se está entregando ahora con los 410 es un subsidio transitorio. Ustedes hablan de un subsidio permanente de 122.000 pesos para las pymes, si es que se llegase en julio del 2024 a estos 500.000 pesos. Lo que ocurre es que los sueldos son permanentes, no son transitorios. Por lo tanto, si va a haber una discusión y vamos a conversar otro subsidio, a lo mejor podría ser diferente, pero nosotros tenemos que tener la certeza que vamos a poder pagar efectivamente los sueldos de los trabajadores. Pero lo que te pregunto, buscan pasar si no, de transitorio a permanente. Eso es lo que buscan ustedes. Por supuesto. Ahora, como le digo, si va a haber una nueva conversación el 2024, conversaremos otro subsidio, pero mientras permanezcan las condiciones en que hoy día estamos, obviamente que también tiene que permanecer este subsidio. De alguna forma, lo que ustedes están sosteniendo, Héctor, para entender el punto de ustedes, es que este aumento, esta llegada a los 500.000 pesos sea absorbido prácticamente de manera íntegra por subsidio del Estado. Por supuesto, porque quien llegó al acuerdo fue el Estado con la CUT,
Y por supuesto que si ellos llegan al acuerdo de estar en condiciones de financiarlo, yo no puedo hacer una fiesta por el bolsillo ajeno. O sea, si yo estoy celebrando hoy día un acuerdo, es porque estoy en condiciones de pagarlo, pero las pymes no tienen ninguna posibilidad de poderlo pagar. Ustedes también en este comunicado, insisto en el punto que elaboran junto a la SECH y la multigremial, hablan de un gran pacto laboral, hacen una convocatoria, un gran pacto laboral. ¿En qué consiste ello, Héctor? Lo que pasa es que nos están aplicando la política de la cachofa de sojarnos hoja a hoja. Primero fue la pensión, o sea, la gratificación garantizada. El año pasado el sueldo mínimo, después las 40 horas, hoy día viene de nuevo el sueldo mínimo, vendrá la reforma previsional, la reforma tributaria, hablan de una negociación por rama, por lo tanto son muchos las innovaciones que están haciendo y es preferible conversar todo de una vez y no estar de gotera y que finalmente no podamos asumir, porque mire, el sueldo mínimo también es una cuestión bien engañosa. Ellos sacan los datos del seguro de cesantía y tenemos, por poner un ejemplo, los garzones ganan el sueldo mínimo, pero tienen el 10%, los choferes, o sea, un montón de gente que no gana el sueldo mínimo y el que no tiene ningún otro incentivo adicional recibe el sueldo mínimo, la pensión, la gratificación garantizada, el bono movilización, el bono de colación, porque es lógico, nadie puede vivir con 410.000 pesos y nadie gana esa cantidad. Por lo tanto, aquí hay que transparentar las cifras, tenemos que hablar con la verdad y si el gobierno está tan empeñado en cumplirle a la CUT los compromisos de campaña, bueno, que también piense cómo las pymes son capaces de ponerse a esa misma altura. Héctor, de acuerdo al universo que ustedes representan, me refiero puntualmente a la CONAPYME, ¿qué porcentaje de las pymes que ustedes representan, de la cual organización que tú eres vicepresidente, paga un sueldo mínimo? ¿Qué porcentaje de esos trabajadores gana un sueldo mínimo? Para entender, porque siempre se ha concentrado la discusión, en la mañana escuchaba declaraciones de la SOFOFA, que el sueldo mínimo se concentra mucho más en las pymes. Las grandes empresas, la gran mayoría, una importante mayoría, hace ya un buen rato paga 500.000 pesos o más. Incluso lo vimos en la discusión cuando fue el estallido, esa promesa o el planteamiento que hizo en su minuto Andrónico Luksic. Pero voy puntualmente al tema de las pymes. ¿Qué porcentaje hoy día de las pymes, por lo menos de CONAPYME, para preguntarte por el sector o la organización que tú representas, paga sueldo mínimo? La cifra que se habla de sueldos mínimos es de 950.000 personas. De esa, el 2%, no, el 8% está en la gran empresa, ¿ya? El 12% en la mediana, y de ahí para el otro 80% está en las micro y pequeñas empresas. Pero también hay un tema que hay que observar. Tenemos un 54% o un 55% que está en pymes, que son empresas, pero tenemos también un 45% en que son personas naturales que trabajan con el RUT del propietario, el dueño del negocio, el dueño de la pyme, que son empresas, digamos, o unidades económicas unipersonales, que no son empresas, son personas naturales y ellos ponen en riesgo su capital, porque cuando quiebra una empresa de esa pierden hasta el gato, o sea, pierden absolutamente todo. No es como cuando yo tengo una sociedad que si quiebra la empresa, pero mi patrimonio personal lo salvo. Pero tenemos un gran porcentaje, a lo menos 400.000 personas que trabajan con su RUT. Héctor, dentro del comunicado que ustedes entregan también hablan de cambios en las reglas del juego, incluso más enfáticos, hablan de, o argumentan, o ven, razones políticas en esta decisión. ¿Por qué ven cambios en las reglas del juego? Y un segundo punto que te planteo, ¿por qué esgrimen que aquí, o ven ustedes detrás de esta decisión, de este acuerdo del gobierno con la CUT, razones políticas? Porque el programa del presidente Boric hablaba de ganar 500.000 pesos al término de su mandato, y hoy día lo están anticipando al 2024 por razones políticas, porque no quieren tener conflicto el último año de su mandato pensando, no sé, en una reelección o en un candidato afín. Por lo tanto, adelantar un año el proceso que ellos mismos anunciaron, ¿qué otra lectura puede haber que no es una cuestión política?
Claro, por interno, en algunas asociaciones, incluso conversaciones en off, te dicen, aquí por ejemplo se está intentando cambiar el foco respecto a la grave crisis de seguridad. ¿Ustedes ven cosas o elementos de ese tipo? Mire, cuando trabajamos menos horas, cuando vamos a ganar más, nos podemos olvidar. Pero aquí la responsabilidad del gobierno cuando cobra impuestos y cuando entrega normas es que cumpla su rol. Y hoy día las pymes, su mayor complicación en la informalidad y en la delincuencia. Hoy día se entra el sol y se esconde toda la gente. Entonces, ¿cómo el pyme va a poder seguir con su negocio abierto si es que no tiene barrotes, cadenas, para poder resguardarse? Y esa es una función que el Estado debe cumplir y las pymes son las más afectadas. Si no miremos las cifras, a cuánto llega la informalidad, hoy día a un 28% de la masa laboral trabaja en la informalidad y tenemos informalidad que no está cuantificada, por lo tanto estamos muy, muy complicados. Es el peor minuto para pensar en más obligaciones, entre esas el aumento del sueldo mínimo. Sí, hoy día, tal cual están planteadas, para ir resumiendo un poco lo que hemos conversado, Héctor, tales cual están planteadas la conversación, claro, a la espera de lo que les vaya a proponer el gobierno mañana en esta reunión con el ministro de Economía. Se supone que están convocadas todas las organizaciones, ustedes, la CONAPYME, también la SECH y la multigremial. Tal cual está el panorama hoy día, el horizonte. Para ustedes, ¿es imposible asumir un compromiso como el que planteó ayer el gobierno en cuanto a este acuerdo de alza escalonada del sueldo mínimo? Mire, primero no sabemos si vamos a ir a la reunión, ¿Ya? porque reunirnos con el ministro de Economía, que lo único que hace es llevar el mensaje, porque no tiene ningún poder de decisión, vamos a decidirlo mañana por la mañana si vamos a asistir o no vamos a asistir, pero yo creo que esta pelea la vamos a tener que dar en el Congreso. Seguramente van a llegar con el proyecto sin acuerdo, pero no tenemos grandes esperanzas. Una cosa es clara, las pymes no están en condiciones de pagar más y de la única forma que podríamos llegar a un principio de acuerdo es que se cumpla el tema de la deuda previsional, las deudas prescritas de la tesorería y que el gobierno asuma el 100% del gasto. Sí, claro, tú lo dices recién, dejas en duda la presencia de la CONAPYME, mañana lo van a decir en esta reunión con el ministro de Economía, Nicolás Grau, pero también recordemos que hay otra polémica de por medio. Hace algunos días ustedes también, las pymes en general, no solamente la CONAPYME, se bajaron de la mesa por esta nueva reforma tributaria. O sea, claramente, por lo menos escucho de tus palabras y me quedo solamente en lo que representas tú, que es la CONAPYME. Hay una ruptura de relaciones con el gobierno casi completa, una desconfianza bien manifiesta. Siempre el gobierno ha conversado los temas con todas las pymes, ¿Ya? pero para ir a discutir la reforma tributaria eligió 6 personas, de las cuales la mitad de esa gente que va en representación de las pymes no tiene directorio al día del año 2016-2018, con un sesgo político. Eso nosotros lo reclamamos a la Contraloría General de la República. Estamos esperando una resolución, pero yo creo que aquí tenemos que ser capaces de hablar en serio y saber cuándo los representantes formales de las pymes hablan de las pymes y no inventemos algunas organizaciones para darle cierto grado de transparencia, porque aquí de repente los diálogos son para legitimar una decisión que ya se tiene tomada y finalmente hablan de las pymes que no son pymes. Sí, Héctor, claro, tú dejas entrever, mañana deciden si es que van a esta reunión con el ministro Grau. Ustedes, y te lo citaba al principio, el comunicado que ustedes presentaron hace algunas horas junto a la SECH y la multigremial, en estas otras dos asociaciones, de acuerdo a las conversaciones que ustedes han tenido, ¿el ánimo es similar? Yo creo que nosotros vamos a tener una reunión mañana por la mañana y vamos a tomar la decisión, vamos a intentar tomar una sola posición, todas las pymes, respecto a esta materia en particular, y ahí también vamos a decidir si se va o no se va a esta reunión que se hace por la tarde. O sea, ustedes no descartan indirectamente, perdón Héctor, ustedes no descartan indirectamente al Congreso, aquí al final que esto se discuta en el Congreso y no reunirse con el gobierno, que esto se zanje, por ejemplo, en la Cámara de Diputados en el Senado.
Claro, lo que ocurre es que cuando nos llaman a conversar el viernes para que hagamos las propuestas y que las vamos a acortar mañana y tenemos el anuncio de ayer, ¿qué razón de ser tiene sentarse en la mesa a conversar si la decisión ya la tomaron? Por eso que hemos buscado la alternativa con el Parlamento. Ya nos reunimos con el presidente del Senado. Hoy día tuvimos reuniones con algunos parlamentarios y creemos que este tema tendrá que sacarse en el Parlamento. Igual nosotros tenemos la íntima esperanza de que esto se pueda dilucidar bien, pero como digo, es una decisión que tomaremos entre todos mañana por la mañana. Porque también uno puede pensar, y de acuerdo, claro, al reporteo que uno tiene, es que el gobierno también haría sus cálculos, que tiene los votos en el Congreso para lograr algo como esto. Bueno, en la reforma tributaria también dijo que tenía los votos, pero ahí no se acordó la idea de legislar y llamó a esta nueva mesa de reforma tributaria en que las charlas eran en inglés, no todos entendemos inglés, nos dicen que no es vinculante, que no vamos a consensuar absolutamente nada, entonces aquí nos sentamos a la mesa. Héctor Sandoval, vicepresidente de la CONAPYME, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.